Amigos y hermanos, sean todos ustedes muy bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que me acompañen, por favor, a la lectura de la palabra del Señor. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1. Por favor, leamos allí el versículo 16. Romanos 1, 16. E inmediatamente les voy a invitar a que leamos algo en Primera de Corintios capítulo 15. Amén. Dice Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Evangelio de Dios que es poder y que tiene como resultado la salvación. ¿Qué dice respecto de este anuncio el apóstol Pablo? En Primera de Corintios, en el capítulo número 15, puntualmente los versículos 3 y 4. 3 y 4. Dice el apóstol, porque primeramente os he predicado, os he enseñado. Esto es lo primero, dice, esto es lo base, ¿no? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 1. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 2. Y que fue sepultado. 3. Que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego el apóstol va a dar testimonio de cómo es que este proceso, esta experiencia terrenal del bendito Hijo de Dios, además permitió que hubiese testigos, que hubiese testimonio de cómo es que había resucitado. Y va a decir a partir del verso 15 que le apareció a Cefa, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales dicen muchos viven aún y otros duermen. O sea, es un evangelio, es un anuncio que no está centrado, no está afirmado, apoyado en buenas ideas. No es un cuento que alguien pueda decir que está bien, pero en la imaginación de alguien, sino que está hablando de hechos muy, muy concretos. Si usted observa en el versículo 3, lo primero que dice es que Jesucristo murió, dice, por nuestros pecados. Bendito sea Él. Jesucristo murió por nuestros pecados. Pero dice, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Vamos a trabajar un poquito en eso. Porque no es una... Permítame usar la frase, aunque está tan mal. No es una cuestión de mala suerte o de buena suerte. Ese es el punto. No es una cosa de que... ¡Qué terrible lo que le pasó al Señor! El Evangelio de Jesucristo en cuanto a su muerte necesariamente había sido anunciado por los profetas de Dios. Veremos algo de esto hoy día. Pero no es solo ese hecho, sino que dice luego fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y cuando hablemos de la resurrección de Cristo, vamos a observar que hay testigos. Que no es cuestión de que aconteció y mire, nadie lo puede probar. No, se puede probar, se puede probar. Los hermanos que vivieron en el primer siglo tienen nombre y apellido. Ellos estuvieron allí, ellos participaron, ellos han dado testimonio. Y apareció, dice el apóstol Pablo aquí, apareció a Cefas, apareció a Pedro entonces. Después a los 12. Después dice que apareció a más de 500 hermanos juntos. De los cuales decía Pablo, muchos viven aún, otros ya duermen. Después dice, le apareció a Jacobo, después otra vez a todos los apóstoles, y finalmente dice, miren, ¿y saben qué más? Que al último dice.
en una situación distinta de la normal, dice, también a mí me apareció el Señor. O sea, yo puedo dar testimonio, aleluya, de que Jesucristo, que murió, que fue sepultado, Él también resucitó, porque ningún muerto tiene la posibilidad de aparecérsele a otra persona, conversar con él, ni mucho menos provocar en él un cambio de vida, como ocurrió con el apóstol Pablo, cuando se llamaba Saulo e iba camino de Damasco persiguiendo los evangelios que anunciaban precisamente el evangelio del reino de Dios, ¿no? Cuando iba siguiendo a los discípulos, ¿no? A los predicadores, allí está la corrección, ¿no? Cuando iba persiguiendo a los predicadores del evangelio, a los que anunciaban el evangelio de Dios. Sin embargo, se le aparece el Señor, usted lo recuerda, Hechos capítulo 9, se le aparece el Señor, trata con él. Bueno, ningún muerto puede hacer eso. No solo no puede aparecerse, hasta en las Escrituras hay algunas manifestaciones de cómo es que algún muerto por allí toma forma. Sí, pero allí siempre hay un trabajo maligno. Siempre hay un trabajo detrás de lo cual está Satanás engañando, presentando una realidad que no es tal. ¿No? Muy bien. Volvemos entonces a 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Dice el apóstol, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Por qué era necesario que Él muriera? ¿Recuerda Isaías? Si puede, me acompaña. Lo primero que va a decir Isaías en el capítulo número 1, los versículos números 5 y 6, va a decir, toda cabeza está enferma, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie y hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, la presentación del hombre respecto de Dios claramente era muy triste, muy lamentable, muy deplorable. No había posibilidad. Alguien que viva esta condición, ¿qué posibilidad de vida tiene, hermanos y amigos? Por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos, en el capítulo 6, en el verso 23, va a decir que la paga del pecado es muerte. Y para que alguien que se siente así como vestido, como con su regio auto, o teniendo una vida económica de buen nivel, para que nadie diga, no, pero yo estoy bien, estoy bendecido y lo paso bien y tengo una gran vida, entonces alguien podría decir, como me va bien, esa es una señal de que no tengo pecado, estoy bien con Dios. No. Romanos capítulo 3, verso 23. El apóstol va a decir, no se olviden que todos han pecado. Por cuanto todos pecaron, dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos están fuera de la casa. Todos no tienen posibilidad de comunión, de contacto con Dios. Todos están fuera, todos están lejos, todos no tienen oportunidad. ¿Cuál es la solución entonces? Que alguien anuncie, aleluya, que en Cristo el bendito Hijo hay salvación y en Él hay vida eterna. ¿Cuál es la solución? Que aparezca alguien que, sabiendo que la paga del pecado es muerte, alguien entonces pague esa deuda. Alguien muera, aleluya, para cubrir entonces esa condición de endeudamiento eterno. Que alguien muera. El problema es que si cualquiera de nosotros moría o muere por su propio pecado. Porque la paga del pecado es muerte y todos nosotros hemos pecado. Se necesitaba que alguien distinto, se necesitaba que alguien superior, se necesitaba que alguien
La Escritura dice en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces alguien debía redimirnos. Y para redimirnos era necesario derramar sangre. Para que se derramara la sangre que cubriría, que limpiaría nuestras vidas de pecado, era necesario que alguien muriera. Pero ese alguien tenía que ser alguien santo y puro, que nunca hubiera cometido pecado, de manera que al morir no estuviera pagando su propia culpa, sino que pudiera usar ese sacrificio para pagar nuestras culpas y para cubrir y sanar nuestros pecados. Bendito es el Señor. Entonces, en tales circunstancias, lo que hace el bendito Dios y Padre es enviarnos a su bendito Hijo. Y en Isaías, por favor, en el capítulo número 52, capítulo 52 de Isaías, mire por favor versículo 3c, 52, 3c. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado. Es el testimonio que da el Padre respecto de su bendito Hijo. El profeta antes dijo en el verso 7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Está hablando de la predicación del Evangelio. Está hablando del anuncio que viene de Dios. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¡Aleluya! Venía uno entonces. Sí, pero es glorioso porque ¿a qué venía? Entonces, verso 13, aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Mire, el anuncio es terrible si uno lo examina, porque dice que este siervo de Dios, que es su hijo, en el capítulo 42 va a dar mayor información respecto del hijo, ¿no? Va a decir que es su siervo, pero que el Señor le va a sostener, y va a decir respecto del hijo, he puesto sobre él mi espíritu, dice, él traerá justicia a las naciones. Está hablando del bendito hijo, pero es un bendito hijo del cual anuncia que será, dice, prosperado, será engrandecido y será exaltado. ¿Por qué necesita ser prosperado, enaltecido y exaltado? Porque estuvo humillado. Ese es el punto. Si el Cristo que vivía en la gloria del Padre, el Cristo que estaba a la diestra del Padre, no necesitaba prosperidad, ni engrandecimiento, ni exaltación, si ya estaba en lo más alto. Está diciendo que viene un proceso en el cual este hijo va a ser tan humillado, tan maltratado, tan ofendido, que después de vivir un proceso va a ser entonces galardonado por el Padre, y allí será prosperado, engrandecido y exaltado. Versículo 53, número 1. Perdón, capítulo 53, número 1. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, a la predicación del Evangelio. Ese es el punto, ¿eh? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y empieza a dar testimonio otra vez del bendito Hijo. Subirá cual renuevo delante de él. Renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Una raíz débil, insignificante, pequeñita. No hay parecer en él, ni hermosura. ¿Qué parecer, qué hermosura podría haber especialmente cuando colgaba de la cruz por causa nuestra, por el pecado nuestro? ¿Qué iba a ser hermoso aquello, hermanos y amigos? Si la Escritura dice que a causa de tanto golpe, tanto latigazo, que a causa de tanta bofetada que recibió, a causa de que le fueron arrancadas sus barbas, a causa de que fue tan dañado con esa corona de espinas que atravesó sus sienes, su rostro estaba absolutamente desfigurado, deforme, en agonía permanente. ¿Qué va a ser atractivo? ¿Qué va a ser interesante ni hermoso?
despreciado y desechado, dice, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero mire el verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Verso 5, mas él herido fue, sí fue muy herido, pero por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de la paz que hoy tenemos fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Recuerda que decíamos en Isaías capítulo 1 que todo hombre era una llaga podrida de la planta de los pies y hasta la cabeza. Bueno, esa llaga de todos los hombres fue traspasada a él, al bendito Hijo de Dios. Entonces dice que claramente nosotros le observamos que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice, y por su llaga. ¿Era de él? Originalmente no, eran nuestras llagas. Pero él tomó, aleluya, él tomó nuestra podredumbre, nuestras heridas y nuestras llagas del pecado, las tomó sobre él. Y dice que por su llaga, bendito sea, por su llaga, nosotros fuimos curados. En el verso 6 va a decir que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y él angustiado, aunque muy angustiado y muy herido, dice que no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Guardó silencio. Enmudeció. Enmudeció porque sabía él, el bendito Hijo de Dios, sabía que no había otra posibilidad de salvación para el hombre. Sabía él que el hombre que había creado con el Padre, el hombre que había hecho en el huerto del Edén, en su imagen, bajo su imagen y conforme a su semejanza, había desviado el camino, se había ido por el camino de la desobediencia. Y eso significó entonces que el pecado tomara gobierno y control de su vida. Y ese pecado tenía una sola consecuencia: la paga del pecado es muerte. Ante esa desgracia de la humanidad, cuando el Padre predica aquí en Isaías capítulo 6, cuando el Padre pregunta en Isaías capítulo 6, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? El bendito Hijo dice, heme aquí. Aleluya, heme aquí, envíame a mí. Sí, pero ese envíame a mí, ese yo voy a hacer, es un yo me ofrendo para tomar la carga de todos, para tomar el pecado de todos, para tomar las heridas de todos, para tomar la muerte de todos sobre mi vida, sobre mi cuerpo. Bendito, bendito, bendito y alabado es el Señor. El apóstol Pablo nos entrega todavía una luz en Romanos capítulo 5, hermanos. Romanos capítulo 5. Mire el versículo número 6, 7 y 8, por favor. 6, 7 y 8. Dice el verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo. O sea, si hubiese uno justo, otro podría estar dispuesto en reconocimiento a morir por aquel. Pero tendría que haber un justo. Luego dice, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero eso requiere que haya uno bueno. Y Jesucristo dijo, no hay bueno ni aún uno, sino mi Padre que está en los cielos. Pero mira el verso 8, más Dios dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que no demanda, no pide ni espera que seamos justos ni que seamos buenos, porque no podemos ni podríamos nunca. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Termino diciendo las palabras del apóstol Pablo a los Corintios. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. No murió porque estaba de mala suerte ese día, no murió porque ocurrió un hecho que se le salió del control a Dios. Amigos y hermanos, no fue así. Dios el Padre nos envió a su Hijo. Dieron testimonio de esto los santos profetas de Dios. Había absoluta necesidad de que alguien muriera, y Pablo va a decir, el justo por los injustos, para traernos al Señor. Reciba este mensaje, esta palabra del Señor. Reciba este llamado de parte de Dios, que le ama a usted de tal manera que le recuerda que usted y yo no teníamos posibilidad de salvación. La muerte nos esperaba. Pero bendito sea Cristo, el bendito Hijo de Dios, que se entregó por nosotros. Precisamente cuando éramos tan pecadores, Él se entregó por nosotros, para que en su sacrificio y en su muerte nosotros cobremos vida, para gloria de Dios el Padre. Que el Señor le bendiga a usted. Amén.